Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, sois varios los que me habéis preguntado a raíz del último vídeo que pues si utilizo alguna aplicación, si todo lo que llevo de las granjas pues lo estoy haciendo a ojo, si pues me organizo de alguna manera y hoy os voy a enseñar pues 3 herramientas o aplicaciones que yo utilizo que me ayudan bastante pues para llevar una organización con Rock, que muchos diréis, bueno, no hace falta todo esto, es un simple juego, vais a disfrutar. Pues muy bien, te puedes olvidar, no hace falta que las utilices, pero bueno, para todos aquellos pues que queréis tener una ayudita o organizaros un poquito mejor, pues para llevar un recuento, ya sea pues de las gemas, de aceleradores, de cualquier cosa que queráis utilizar, incluso las botellas de AP, todo se puede llevar en un registro si queréis para organizaros un poquito más fácil. Que diréis, lleva mucho tiempo, la verdad es que es un minuto y te va a ahorrar luego mucho tiempo de puedo participar en este evento, me renta, cuántos recursos tengo, me voy a poder pelear y demás. Así que bueno, voy a empezar para presentaros probablemente la que para mí es quizás la aplicación que más he utilizado, aunque ahora mismo no la estoy utilizando tanto, pero bueno, esa primera aplicación sería esta de por aquí, se llama Drop Companion y bueno, está disponible en cualquier dispositivo móvil, ya sea Android o iOS. Y bueno, en esta aplicación pues podemos hacer un poquito de todo, la verdad. En primer lugar, si os fijáis por aquí en la parte de abajo de herramientas, hay pues muchas, la verdad. Yo tengo seleccionadas las que más utilizo, pero podéis seleccionar las 4 que a vosotros más os gusten. Podemos empezar pues la que yo más utilizo, que sería esta parte de por aquí de mis cosas. Aquí podéis llevar un recuento tanto de lo que sería recursos, ya sea cualquier recurso, sería gemas, por ejemplo, si entramos pues por aquí en la parte de gemas, pues podemos apuntar cualquier cosa. Si vamos por ejemplo al juego y abrimos por ejemplo la parte de por aquí de gemas, voy a mover esta parte de la aplicación un poquito aquí a un lado. Aquí pues podríamos estar viendo pues todo lo que serían las gemas y llevarlo a la vez, o podéis subir una foto y ponerla aquí delante, que yo ahora mismo no lo voy a hacer porque estoy en el móvil y demás, pero podríais poner una foto y os ayudaría a llevar pues un control un poquito más fácil. Si actualizamos pues por ejemplo las gemas que yo tengo ahora mismo, podemos aquí 55991, aquí pues ponemos 765. Podéis ir actualizando así absolutamente todas las gemas que vayáis teniendo, simplemente con la captura. Se hace muchísimo más rápido, pero bueno, como ahora estoy en 2 dispositivos por temas de grabación y demás, pues lo vamos a hacer así. Y de 65 tengo 25, de 1000 tengo 14 y de esto tengo 5. Y si le dais aquí a Include My Current Gems Count, aquí podéis poner pues las gemas que tenéis pues fuera, lo que sería fuera de la mochila, que si abrís todas esto no os haría falta, simple ponéis las gemas que tenéis y ya está. Como podéis ver, ahora mismo tengo 451.000 gemas y la verdad que tengo bastantes más, pero están por ahí guardadas en diferentes cosas. Y bueno, esto lo podéis hacer exactamente igual para cualquier cosa, ya sea pues AP, tomos de experiencia, puntos VIP y demás. Ahora mismo parece que va un poquito trabada la aplicación, pero es simplemente por temas del wifi, la grabación y demás. La aplicación va perfectamente bien, o sea, no tiene ningún problema a la hora de grabar ni nada. Y luego también pues podéis hacer lo mismo exactamente con los aceleradores, tanto de construcción como lo que sería de entrenamiento, investigación, todo. Podéis organizaros perfectamente. También podéis llevar un recuento con, como os he dicho, con el AP, con los puntos VIP y demás. También aquí pues aparece lo que sería mi cuenta, pero podéis poner cualquier otra de las granjas y hacer lo mismo con los recursos. Con todo podéis llevar una organización. No os lo suma, que es lo único que fallaría, de que pudiese sumar los recursos que tendríais en diferentes granjas y demás. Pero bueno, yo esto lo hago con otra aplicación, digamos, otra herramienta para organizarme con Rock. También aquí podéis llevar, pues, por ejemplo, de entrenamiento de tropas. Podéis decirle pues las tropas que queréis entrenar, por ejemplo de T5, y por ejemplo ponéis de infantería. Aquí ponéis el book de entrenamiento que tengáis vosotros, normalmente os lo guarda de una para otra. Y bueno,
Aquí, por ejemplo, si ponemos 200.000 tropas, os va a decir exactamente los recursos que necesita, los puntos que vais a hacer en el MG, el poder que vais a subir, si por ejemplo es para un Zenith, los aceleradores que vais a utilizar, que os lo pone ahí como hora. Podría ser un poquito más de tiempo, lo que pasa que son errores de traducción. Si nos vamos, pues, por ejemplo, a esta otra parte de por aquí, que tendríais, pues, cuando vais a mejorarlas, de, por ejemplo, podéis ir de T4 a T5, o pues, incluso podéis ir de T3 a T4 o a T5, esto ya os lo pone. Y de infantería, por ejemplo, cualquier cosa os va a decir, pues, los recursos que vais a gastar, cuánto podéis subir, todo. Os lo dice todo, esto es súper útil para organizaros para los MGs, para los Zeniths, para cualquier, por ejemplo, decís yo para guerra quiero pues llevar subiendo tantas tropas, por ejemplo yo, que a mí me gustaría, pues si nos vamos aquí, a mí me gustaría mejorar todas estas tropas que tengo por aquí, me gustaría pasarlas, las de T3 y T2 y demás, pues todo sería sumarlo un poquito y llevar un recuento. También aquí otra que es muy útil, que yo lo utilizo bastante, sería lo del equipo, por ejemplo. Ahora mismo no está muy actualizado porque no tiene lo de liderazgo, pero bueno, si nos vamos a caballería, por ejemplo, pongamos que ponemos todo lo legendario, pondríamos este en casco, pondríamos esta arma, en pecho sería por ejemplo este, guantes, utilizaría, a mí me gusta más este. En cuanto a las piernas, yo utilizaría estas de por aquí. Y en cuanto a botas, utilizaría estas de por aquí. Y esto pues sería el mejor set que podríamos hacer ahora mismo de caballería, creo, bajo mi punto de vista. Pero luego no se queda simplemente aquí, sino que nos vamos a los 3 puntitos de ahí arriba y ponemos a podemos compararlo con un segundo set. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, esta vez lo que sería las botas, pero todo en épico. Vamos a ir, por ejemplo, a piernas aquí en épicas. Esto es arquero. Piernas épicas y demás. Guante, pechera. Por seleccionar aquí un poquito todo lo que sería lo épico. Y pues si luego le dais a compare, os va a decir pues cuánta pues defensa, cuánto ataque y demás tenéis de diferencia en otro. Aquí le pulsamos, le da compare y os sale aquí abajo, como podéis estar viendo, pues la diferencia que tenéis. Os dice pues en cuanto a la parte de ataque, que el set legendario tiene más ataque que en otro. Sin embargo, de defensa pues sale un poquito más en el set 2, que sería el set completo de caballería, de épico. Y bueno, podéis ver totalmente la diferencia que habría en salud. Antes sí que había un recuento de que digamos materiales os iba a costar y demás, pero bueno, como cambiaron y hay tantas formas de obtener materiales, había que poner el bonus del VIP y demás, lo dejaron de poner, pero está bastante interesante. No sale en el vídeo, pero ahí debajo en set bonus no se puede ver, pero también te pondría cuánto pues hay de cada uno. Lo que pasa que por temas de que no salgan los anuncios y demás no lo tengo puesto en el vídeo. Pero bueno, también pues podríamos ir a otra de las partes que puede ser súper interesante, que sería por ejemplo aquí la curación. Os dice si tenéis el VIP 16 para ahorraros pues los recursos, que como os lo dice ahí, consumo de 10 recursos menos en la sanación. Pondréis la velocidad de curación, que esto depende un poquito de runa y demás. Lo podéis ver todo esto en el ayuntamiento. Y también el número de ayudas que vais a tener. Y por ejemplo pon que queréis saber si podéis curar a lo mejor en todo el KVK. Pongamos pues 100.000, 10 millones de tropas. Aquí os saldría cuántos recursos y cuánto os saldría curar pues 1.000.000 de tropas. Creo que he puesto, no sé exactamente cuánto he puesto. La verdad, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y uno más. Aquí irían 10 millones de tropas, sí, lo que había puesto antes, de T5. Son muchísimos recursos y muchísimos aceleradores, pero bueno, aquí podéis llevar más o menos, tener una idea de cuánto vais a poder curar o cuánto habéis gastado. Si solo habéis peleado con T5 y os dice habéis usado para curar 50 millones, pues podéis llevar a ver más o menos cuántos habéis gastado en recursos. Podéis hacer un mix, no hace falta que pongáis solo T5, podéis poner también T4, T3, lo que vosotros vayáis a gastar. Esta aplicación, como os digo, es súper útil. Podéis llevar un recuento para todo. También podéis aquí registrar los eventos y os dice un poquito pues todos los eventos que han pasado. Hace cuánto tiempo, por ejemplo, hoy salió
lo que sería el evento del Caza de la Historia, el evento de los martillos. Podríamos poner aquí el nombre, Caza de la Historia. Y aquí pues en la hora, como salía el reset, lo ponemos aquí, lo damos a Done, ponemos un color, por ejemplo yo para Caza de la Historia pongo el marrón, le damos aquí a añadir y nos saldría aquí abajo, te sale pues que ha sido hace 14 horas y pues normalmente cada uno de estos eventos sale a los 28 días, tanto el más que gemas, por ejemplo, como el huevo, todo, Caza de la Historia. Entonces es bastante útil para llevar un recuento en cuanto a los eventos y también para todos aquellos que estáis empezando esta parte de por aquí, camino a T5, os va a ser súper útil porque si vamos desplazando las diferentes pantallas, que pues aquí os va a decir la construcción, podéis decir lo que os falta para poder llegar a T5. Si nos vamos por aquí a la parte de económico, podéis apuntar todo lo que sería de económico y aquí en la parte militar pues lo que sería lo que ya lleváis investigado para llegar a lo que sería desbloquear las T5 de por aquí abajo. Y os digo, es súper útil, sobre todo para aquellos que estáis empezando, esta parte os va a venir muy bien. Y aquí, en la parte de aquí abajo, yo como no tengo nada guardado, pues no aparece, pero os va a decir cuánto está de construcción restante, cuánto tiempo de investigación tenéis restante para sacar una T5, con lo cual es muy interesante. Si ponéis los buffs, las ayudas y todo, os va a servir muchísimo, la verdad. Yo esta aplicación la he utilizado muchísimo, de hecho todavía la sigo utilizando porque puedo ver pues de forma muy cómoda, si vamos a mis cosas, cuántos recursos tengo en general y demás. Como digo, esto no lo tengo actualizado, no os fijéis en nada, solo hemos actualizado ahora mismo las gemas. Pero viene a ser muy útil esta aplicación y a mí me gusta muchísimo. Pero también hay una herramienta que es una página web que no sé qué, intentaré tapar todos los anuncios y demás luego después en la edición, que pues esta herramienta también a mí me gusta muchísimo porque está súper bien. La verdad que pues podéis ver, como habéis visto en la otra aplicación, pero aquí podéis ver muchísimas cosas. Podéis ver, por ejemplo, todos los recursos que tengáis. Aquí podéis incluso incluir los cofres de recursos, que está en inglés porque no deja elegir español, pero bueno, aquí podéis llevar un recuento tanto de estos son los cofres de elección y aquí los cofres que son aleatorios. Podéis poner cualquiera y por ejemplo si pongamos que vamos a tener 200.000 cofres de nivel 2 de hacer fuertes, pues os diría cuánto sería. Esto está pues más o menos distribuido de forma uniforme, como si cada uno de ellos fuese a un cuarto y con los valores que pone al abrir un cofre. Aquí en los cofres de elección, si por ejemplo vamos aquí a nivel 5, ponemos que tenemos 100, os pone 25 en cada una, pero lo podéis modificar, podéis poner que de este sean 23 y poner de para que oro sea un poquito más, podéis quitar si queréis todo lo que sería la piedra y luego sumáis vosotros aquí y ponéis que sean 52 por ejemplo y así pues os pone que serían 9. Si le dais a uno más pues ya os lo pone como igual todo. Y bueno, aquí on hand significa los recursos que tenéis fuera, que sería todo lo que tenéis fuera del inventario. Y pues aquí se va sumando todo y os pone un total de cuánto tenéis, tanto para comida, para madera como para piedra. También podéis hacer lo mismo para aceleradores, aquí os pone pues cuántos aceleradores hay para cada tipo. Lo mismo para tomos de conocimiento. Si nos vamos por aquí a curación, podéis hacer lo mismo, como os he enseñado en la otra aplicación, poner cuántos queréis curar de cada tipo, cuál es vuestro, pues la reducción del costo de recursos, que eso sale pues en el VIP o en el ayuntamiento, podéis ver todo, la velocidad de curación que vais a tener dependiendo de las runas y demás. Aquí podéis poner las ayudas de la alianza, normalmente son 30. Para los que estáis empezando ese número es un poquito más bajo, pero si no, si tenéis todo al tope, pues serán 30. Por aquí podéis tener lo que sería para que os ayude un poquito al MGE, que os ayuda, podéis poner cualquier número de tropas, lo que estáis utilizando y demás. También os aparece mejorarlo de T3 a T4, de T2 a T4 y demás. Es súper útil y bueno, a mí me gusta bastante. Yo esto ahora mismo, como no estoy participando en MGs ni en Zenith ni demás, pues no me resulta muy útil, pero bueno, si no, pues si queréis participar en MGs, esto os va a venir muy bien. También en el equipamiento os va a poner, si ponéis, por ejemplo, la producción que tengáis
y aquí vais seleccionando el equipamiento que queráis hacer. Por ejemplo, pon que queremos hacer el sagrado dominio, pondremos aquí uno y por ejemplo vamos a poner otro diferente que sea el martillo, por ejemplo. Pon que queréis hacer estas dos cosas, aquí os va a sumar cuántos necesitáis de cada uno. Como digo, está en inglés, podéis buscar un poquito las traducciones, pero bueno, si no es bastante intuitivo. Y aquí os va a decir cuánto tiempo más o menos os haría si no utilizáis ningún evento, solo en la producción, y el oro que os vais a gastar para hacer todo esto. Aquí también podéis, que es súper útil esta parte de aquí para los comandantes, podéis poner que le queréis que vaya desde el nivel 40, el que le tengáis, hasta el nivel 60, os dice cuánta experiencia vais a necesitar. Si tenéis los tokens de experiencia también les podéis añadir. Si por ejemplo aquí ponemos que tenemos un comandante que está 331 y lo que sea así, cualquier nivel, y le queréis llevar a 551, por ejemplo, esta parte de por aquí os dice cuántas esculturas necesarias legendarias vais a necesitar. Si lo queréis llevar a experiencia, simplemente podéis 551 y os dice absolutamente todo. Aquí en gemas lo mismo, podéis apuntarlas todas, también puntos de acción. Aquí en edificios podéis apuntar qué edificio queréis que vaya. Por ejemplo, el ayuntamiento desde el nivel, pongamos que le queremos llevar desde el 23, por ejemplo, al nivel 25. Le dais a apuntar y os dice cuántos recursos de cada tipo, cuánto poder os va a apuntar, con lo cual esto es súper interesante para los MGs, para los TDIs, para todo. Os va a servir muchísimo. Aquí abajo os dice un poquito cuánto os va a gastar, cuánto es lo que tenéis, con lo cual pues ayuda muchísimo a la organización para que haga pues que Rise of Kingdoms sea un poquito más fácil. Si nos vamos aquí, lo mismo podemos hacer con lo que sería tanto militar como económico, podemos hacer exactamente lo mismo para la investigación y de nuevo os dice los puntos para MG, lo que tenemos tanto de aceleradores como de recursos y pues lo que necesitas y lo que tenemos, ¿vale? Y lo mismo podéis hacer, pues por ejemplo aquí con el nivel VIP, si ponéis los puntos que tengáis, si no, pues podéis por ejemplo poner aquí del VIP 16 del VIP 18 del VIP 17 al VIP 18, os dice que pues estos son los puntos que tenemos actualmente, pero que necesitamos pues 1,5 millones. Si sumamos aquí un poquito, podríamos poner aquí, en vez de eso, poner que sería pues lo que llevásemos, os lo va a ir poniendo todo y pues bueno, para el nivel este os va a poner que necesitáis tantos puntos VIPs y cuántos tenéis y demás, lo podéis ir apuntando por aquí. Como digo, a mí esto me gusta también muchísimo y hay otra parte aquí muy interesante para los recursos, que sería pues esta parte de por aquí, que pues esta primera parte es cuánto queremos recibir y aquí cuánto queremos enviar. Si por aquí, por ejemplo, podemos que queremos enviar 2 millones o tener 2 millones, ¿vale? Os pone que aquí tenéis que enviar lo que sería 2 millones con algo porque os descuenta todos los impuestos. Aquí está puesto el nivel del puesto de venta, que está puesto al 25, pero si no, pues le podéis cambiar. Lo mismo podéis hacer con cada uno de los recursos y en esta parte de por aquí abajo ponéis, esta es un poquito más, digamos, más lógica, porque sería, por ejemplo, pon que tú tienes para enviar pues 2 millones de recursos, pues os dicen lo que le va a llegar al otro jugador, que esto sería pues lo que haríais con las cuentas granja y aquí os va a decir cuántos de cuenta por cada impuesto. Yo esto no lo llevo aquí, sino que lo llevo en Excel ahora mismo porque me es muchísimo más sencillo para todas las cuentas granja. Y bueno, esa es la última aplicación o herramienta de la que os voy a hablar. Vamos a quitar esta parte de aquí y vamos a ir a la parte de los Excels. Yo esto es lo que llevo ahora mismo, lo he puesto un poquito más en grande pues para temas que se vea mejor en la grabación. Yo aquí apunto todas las cuentas granja y demás y luego lo va sumando cuánto tengo, lo he apuntado para que me lo sume cuánto tengo en total de recursos. Esto es lo que llevo actualmente, está sin actualizar de hace un par de días o 3 y como veis ya tengo pues casi 2 billones de cada uno, un poquito menos de oro porque tardas un poquito más en conseguirlo y demás. Luego yo aquí también me estoy apuntando todo lo que viene a ser puntos VIPs y demás y gemas para llevar un control un poquito más, que esto, a ver, tardas un poquito más en lo que lo haces, pero luego en rellenarlos te toma 1 minuto y llevas un control más o menos de todo lo que tienes. Aquí también tengo apuntado lo de los pasaportes, cuántos pasaportes necesitaría cada granja y cuántos pasaportes necesitaría en total, lo cual está bastante bien. Aquí tengo un poquito más de cuentas de lo que he hecho. Aquí en esta pestaña de aquí abajo, que me parece que sí que se ve,
pone VIP diario. Aquí estaba intentando llevar un control de cuántas gemas llevaba y conseguía cada día, cuántos puntos VIP, pero como me aburre un poquito, pues al final no lo llevo. Aquí también, en esta parte de por aquí, pues llevo un control tanto de los aceleradores de entrenamiento como de generales. Esta no la hice yo, lo saqué de otro youtuber o creador de contenido que se llama Flames. Podéis ir a echarle un ojo. Es inglés, también sube muchísimo y hace mucho contenido así que ayuda a la comunidad, tanto inglesa como española, luego lo podéis adaptar y demás. Yo aquí esta parte no estaba hecha, sino que yo le añadí otra pestaña, que era los de entrenamiento, lo puse por aquí y simplemente también luego añadí, pues para poder hacer una diferencia de las diferentes cantidades de aceleradores que yo voy consiguiendo cada vez que lo voy actualizando. Podéis poner, pues, por ejemplo, aquí añadir otra columna y poner la fecha. A mí me da un poquito más igual porque lo llevo un poquito más de cabeza, pero por ejemplo aquí podemos ir haciendo un recuento de los aceleradores y demás que tengo. Y en cuanto, por ejemplo, aquí quería llevar un recuento, como sería, pues, por ejemplo, lo que he hecho en Esmeralda, que ahora os enseñaré. Aquí tengo otra pestaña de puntos de, bueno, para llevar lo que os hice el estudio del vídeo, para pues contar un poquito si rentaba más hacer cadenas o hacer bárbaros en el reino normal. Aquí es donde apunté absolutamente todo y aquí está pues un recuento de cuánto pues salía para todo. Aquí quería llevar un control de las gemas que tenía y los materiales y demás que iba a gastar. No lo tengo actualizado porque, como os he dicho, hace mucho tiempo que no gasto en materiales para hacer un poquito lo que sería el reto del VIP 17. Ahora ya empezaré a gastar, entonces me he hecho aquí pues como un orden de lo que quiero subir y demás, que se tarda un minuto en lo que lo pones y en lo que lo haces. Y luego aquí metería un poquito los materiales que tengo para llevar un recuento de pues si esto me va a llevar para sumarlo 1100 materiales, si tengo tantos materiales legendarios, que como digo está todo sin actualizar, pues podéis llevar un recuento. Aquí intenté hacer un calendario, pero esto es del año pasado, llevo sin actualizarlo hace muchísimo. Es bastante interesante, se podría actualizarlo pues con varios jugadores y que no sea tanto, y pues sería bastante interesante. Lo rojo era lo que era el KVK y todo lo demás eran eventos para llevar pues un poquito más de recuento de qué eventos van saliendo y prepararos un poquito más con las gemas. Esto pues lleva un poquito más de tiempo y la verdad por eso lo dejé de hacer. También tenía por aquí otro que sería un poquito más lo que pone en calendario, pues un poquito más diario, pero que no está desglosado en lo que ocupa cada uno de los eventos, y así esto sirve un poquito más pues para saber si salen a los 28 días, si salen a los 30, si salen a los 48 los diferentes eventos. Pero también lo dejé de hacer porque utilizaba algunos otros que sube la comunidad y que pues me sirven exactamente igual y no tengo que gastar tiempo. Aquí tengo una pestaña de arcas, que es la estrategia que utilizaba yo actualmente, no en este, sino hace 3 o 4 reinos, bueno, 2 reinos por lo menos. Y aquí pues también tengo una calculadora de lo que sería los saqueadores, apuntando pues todo lo que conseguía y demás, pues para hacer una comparación de todo lo que sería los materiales legendarios, recursos, todo lo que se puede conseguir por parte de los saqueadores, y pues luego para compararlo un poquito con lo que vamos a conseguir pues haciendo cadenas, por ejemplo en el KVK, que es un vídeo que tengo bastante pendiente. Y aquí pues tengo una última pestaña que sería lo de Esmeralda. Aquí no estáis viendo la pestaña de abajo, pero bueno, os digo que se llama Esmeralda. Aquí pues se apuntaba un poquito lo que me iba saliendo, apuntaba el valor de gemas, y aquí pues tenía por ejemplo cuánto me había salido el valor del VIP, y aquí ponía en la parte de arriba lo que serían las gemas que yo he gastado. Aquí pone C17, no sé exactamente dónde está cogiendo lo que serían las gemas en el VIP. Y luego aquí lo que sería 70.000 gemas, que sería lo que gastaría. Eso se puede cambiar un poquito, adaptarlo, cuántas gemas queréis gastar, y pues sacaba aquí un poquito la rentabilidad. Si no queréis llevar a cabo, pues por ejemplo, todo lo que serían los cofres de recursos, es tan sencillo como aquí poner un 0 y ya así no lo tenéis valor en gemas y demás. Entonces solo sería cuestión de ir jugando con eso. Entonces, como os digo, estas son las herramientas que yo utilizo, la aplicación que os he mostrado al inicio, luego lo que sería pues la otra herramienta que yo os he enseñado, la página web, que bueno, no puedo mostrar así un poquito todas, pero bueno. Y luego la otra herramienta que es una aplicación que os la podéis descargar, que está disponible ya seáis Android o ya seáis pues iOS. Y bueno,
Si queréis para los que sería ordenador tenéis que utilizar pues un emulador, por ejemplo, de Android, y así lo tenéis. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Esto es con lo que yo me organizo, con lo que yo pues llevo un poquito a cabo todo lo que sería por parte del juego para organizarme un poquito y llevar a cabo pues las 16 cuentas de granja. Como digo, muchos diréis que lleva mucho tiempo. La verdad es que no. Yo una vez, quizás te lleva más tiempo hacer el primer Excel, pero luego ya una vez metes todos los datos y demás, te toma 5 minutos a lo mucho. Y puedes llevar un recuento de todo lo que lleváis a lo largo pues de todas las cuentas de granjas. Espero que os haya, intentaré dejaros pues lo que sería el link tanto de las dos páginas web, del Excel como tal lo tengo en privado, entonces no podría hacerlo, pero ya intentaré un poquito más adelante hacer Excels que sean pues como calculadoras y demás que os pueda servir a cada uno para ayudaros un poquito a lo que sería organizaros con Rise of Kingdoms para todos los que queréis llegar y ir a un reino competitivo y demás. Si no queréis, no hace falta, no podéis llevar, jugar un poquito a lo loco sin tener un recuento, más o menos hacerlo a ojo. Pero si os queréis organizar, pues os van a ser herramientas que os van a ser un poquito útiles, ya sea porque queráis pues participar en un Zenith, en el gobernador más fuerte, por ejemplo también en eventos de poder, el juego de poder como tenemos aquí, cualquier evento que os pueda servir útil. Por el KVK, pues por ejemplo saber con todos los recursos que tenéis por aquí y los aumentos de velocidad tanto de curación como universales, pues cuánto tropas podéis curar, os podéis hacer una idea, vale, con tantas tropas, yo aquí pues utilicé, para curar utilicé 61 millones, que no fueron tantos, a lo mejor 10 millones fueron de los hospitales normalmente de hacer bárbaros, y hice 56 unidades porque era un KVK de muchos imperios y no salieron trades tan positivos, a todo el mundo le salió así, pero podéis llevaros una idea de cuánto podéis hacer, cuánto pues os sirve para poder curar y todo lo demás, ¿vale? Así que pues bueno, cada uno podéis haceros en el Excel cualquier página que os sirva, pues que vosotros veáis útil para llevaros un poquito de recuento. Yo ahora mismo no utilizo todas, simplemente porque como ya llevo más tiempo en el juego se me hace un poquito más aburrido, pero para todos los que estéis utilizando os va a servir muchísimo esas 3 aplicaciones o herramientas que os he dicho. Lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, os dejaré los 2 links de las aplicaciones en la descripción y lo intentaré. Y bueno, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.